Ok, bueno, entonces, sí, comencemos por hoy. Estábamos hablando ahorita de cómo estaban haciendo con el código en Verilog. Entonces, bueno, quería tomar 10 minutos antes de seguir con la discusión para hablar un poquito de Verilog contra System Verilog y qué estaba haciendo, que bueno, ya está casi listo. Espero mandarles hoy como que todos los archivos para que puedan hacer síntesis, APR, simulaciones, etcétera. Y también espero en la noche de hoy o mañana hacer como un video tutorial, así como el de Magic, etcétera. Uno tal vez un poquito más corto, pero hablando de todo este proceso. Pero entonces, bueno, primero sobre qué he estado haciendo para que puedan ustedes usarlo. Hace como un año estaba trabajando en este tutorial para otra clase en la Universidad de Washington que nunca terminé. Entonces esto está incompleto. Pero era para una clase en la que es un proyecto que hay que hacer de, como un proyecto como el que están haciendo ustedes, pero imagínense por todo un trimestre, etcétera. Y bueno, usando las herramientas comerciales, aquí estábamos usando Design Compiler y ICC. Entonces, bueno, nunca terminé de escribir este tutorial, pero tengo este ejemplo de un filtro como el del que habíamos venido hablando, esta no es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, faltaría, si quisieran hacer algo así como esto, es mejor poner como hacer un pipeline y poner acá también como unos flip-flops por aquí, y de repente, bueno, ahí. em, a ver, esto no es lo que quiero llegar, pero a donde quiero ir es como que tenía este ejemplo en el que a partir de este código en el que estamos haciendo un filtro digital, em, tenía el código en Verilog de esta cosa. am, Creo que está por aquí. Entonces tengo este código en Verilog y el ejemplo que hice, de hecho ahora am, déjenme compartir otra pantalla. Ok, ahora están viendo un terminal, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces en esta carpeta tengo estos archivos, ¿ok? Entonces me voy aquí donde dice source. Tengo archivos desde el código en Verilog, ¿ok? Del que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí está el mismo código que estábamos viendo en eh, GitHub. Em, ok, este es el mismo código. Y también em, tengo un archivo para una simulación con un test bench en esta parte de Verilog. Y entonces ya después, em, por ejemplo, si me voy a esta parte que dice síntesis, ¿ok? Entonces tengo como todos estos archivos que son los que estaríamos usando para hacer síntesis. Por ejemplo, tengo un makefile. ¿Saben qué es un makefile? ¿Alguno sí sabe qué es o no? Sí, por encima, pero sí. Ujú. Es básicamente, a ver, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de este, pero tiene que ver con una simulación. Por ejemplo, aquí es una cosa donde yo digo, ok, make es como haz un montón de comandos y aquí dice, es como una simulación de este filtro que les estaba mostrando. Entonces corre un montón de comandos y al final me dice, el test pasó. ¿Ok? Y si vemos que hay en este makefile, por ejemplo, lo que hay es unas variables que están definidas y bueno, ya hablaré un poquito más de eso. Y después tengo como un código que ejecuta la simulación y verifica que todo esté bien, etc. Y entonces, bueno, así como está ese para la simulación,
tengo un makefile para hacer síntesis, un makefile para hacer APR, etc. Y entonces, bueno, eso es lo que estaba viendo acá. Por ejemplo, si vemos este makefile, bueno, no lo voy a abrir porque no está completo, pero en este makefile tengo como hacer, digamos, síntesis. Entonces, bueno, estos son los archivos que usaría con Design Compiler, donde está en Alt, y este que dice síntesis con Tickle, es uno nuevo que estaba haciendo para Yosis. Pero a donde voy, la idea es que, bueno, que he estado viendo, moviendo básicamente todo el flow que les estaba mostrando antes, porque los ejemplos que ven en internet son buenos, están buenos para aprender y de ahí me estoy basando en esto, pero quería hacer algo que fuera un poquito más completo y que puedan reutilizar. Por ejemplo, si vemos otra vez este makefile, se ve como que es largo, pero van a ver que ustedes no tienen que cambiar nada de esto. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que estoy haciendo un filtro, no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto de test name, es como el nombre de mi simulación, es lo del filtro. Y entonces, por ejemplo, esto es el periodo de mi reloj en nanosegundos. Puse 10 nanosegundos, que sería una frecuencia de 100 gigahertz. Después, por ejemplo, este coef size sería el tamaño en número de bits de los coeficientes del filtro. Este es el número de coeficientes, el tamaño de la señal de entrada del filtro. ¿Ok? Entonces especificas todos esos parámetros y aquí, por ejemplo, esto simplemente como que corre el código, por decirlo así. Pero, por ejemplo, los archivos de la simulación, a ver, los archivos que hacen falta para esta simulación están, y todo esto hablaré como que con más detalle cuando haga el video en la noche, pero aquí nada más especificas, ok, mira, quiero agarrar, estos son mis dos archivos donde tengo mi filtro y mi test bench, ok, y entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algo con lo que han estado trabajando, simplemente sería modificar los archivos que hay por aquí, ok, poner como los archivos que usarían ustedes, tal vez cambiar el nombre del archivo, por ejemplo, etcétera. Y, y aquí no hay que hacer casi ningún cambio, o sea, de hecho, idealmente no hay que hacer ningún cambio. Tal vez al final de unos scripts de Python que ya voy a hablar de qué hacen, ¿ok? Pero bueno, el punto es, sí, me he venido tardando, déjenme volver a donde estaba. Sí, me he venido tardando porque estaba como que agarrando estas cosas, los scripts que tenía para esta otra clase y pasándolos a las cosas estas open source. Entonces, bueno, eso era como lo primero. Y bueno, entonces quería hablar después un poquito de la diferencia entre Verilog y System Verilog, pero o sea, la idea es, de hecho, como ya vi que están trabajando en eso, están haciendo simulaciones, lo que puedo hacer es, toda la parte de simulaciones ya la tengo lista, y lo que puedo hacer es pasarles a ustedes ese código, y cuando vayan a hacer sus simulaciones hoy, lo pueden hacer basado en lo que estoy haciendo yo, y em, tal vez se les hace más fácil, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho, bueno, antes de hablar de Verilog y System Verilog, iba a hablar un poquito de cómo estoy haciendo las simulaciones, pero antes de hacer eso, em, ¿está todo claro por ahora o hay alguna pregunta o algo que no se entendió? Sí, está claro, profe. Sí. Am, bueno, entonces nada más para decir cómo estaba haciendo las simulaciones, porque es algo que ustedes pueden hacer también muy fácilmente, porque tiene que ver con cómo las han venido haciendo ya. Am, y tiene que ver con lo que habíamos hablado al comienzo. Fíjense, tengo em, hay un archivo aquí que se llama, tengo esta cosa que se llama, ok, un archivo de Python que dice fallar filter, o sea, el filtro que está hablando, como crear data. Entonces, si ven este archivo, es como el modelo en Python que les dije que era bueno hacer.
Entonces, ¿qué tengo? Los parámetros de los que ya les venía hablando son como argumentos al código de Python, o sea, decir cuánto es el número de bits de las entradas, de los coeficientes, el número de coeficientes, etc. Y entonces, la salida sería la convolución de una señal de entrada con los coeficientes. Es decir, en este archivo agarro y te digo cuáles son los coeficientes. En este caso dice, por ejemplo, crear coeficientes aleatoriamente. Y después te dice una señal de entrada que tiene una longitud que tú también especificas. Entonces crea una señal de entrada, crea unos coeficientes y hace la convolución. Y eso te regresa la salida. ¿Ok? Y después, todos estos archivos que creé, con la señal de entrada, con los coeficientes y con la salida, los estoy guardando como archivos de texto, ¿ok? Entonces, o sea, ¿por qué esto es bueno? Porque, bueno, si agarro mi filtro en Verilog y ahora le paso los mismos coeficientes y la misma señal de entrada, debería generarme la misma salida, ¿cierto? Entonces ahora, si me vengo aquí a mi simulación, ¿ok? Y digo, bueno, corre esta simulación, y dice, pasó el test. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjense que esto crea una carpeta aquí, y si veo esta carpeta, em, tengo los archivos que creé en Python, que eran el de coeficientes, el de la señal de entrada y el de la salida en Python, ¿ok? Y entonces aquí podemos ver, bueno, esta es mi salida de Python, ¿ok? De la salida de la señal después del filtro. Y también puedo ver la simulación que hice con Icarus Verilog, ¿ok? Y entonces, bueno, si se fijan, son los mismos números. Aquí dice, fíjense, comienza 1363, 5805, y si vemos el otro, es igual. 1363, 5805, menos 6510, etc. ¿Ok? Em, y entonces, ¿cómo generé esta señal? Esta última señal la generé con el código de simulación. O sea, en mi test bench, ¿ok? El test bench que estoy usando de Verilog, entonces, en algún momento dice los coeficientes, léelos de un archivo y ahora como que cárgalos a partir de ese archivo. Igual, la señal de entrada, también léela de un archivo y ahora crea un archivo que guarde los resultados de la simulación de Verilog. ¿Ok? Entonces, a medida que va pasando la simulación, cada ciclo del reloj, guardo el valor de la señal de salida del filtro, la guardo en el archivo que creé, ¿ok? Y bueno, cuando termina de ejecutarse todo, ahora corro este archivo de Python que compara las dos simulaciones, ¿ok? Em, entonces tengo este archivo que lo que dice es, fíjate, y pueden ignorar la mayoría de las cosas, pero dice, carga los resultados de la simulación de Python, carga los resultados de la simulación de Verilog, y entonces compara y dice, si todos son iguales, dice que pasamos el test, y si no, pues dice que fallamos el test. Entonces esa es una manera de hacer el test que es como automatizada, por decirlo así. Em, Lo que ustedes están haciendo, creo, es agarrarle igual las señales de Python, ven los resultados y lo ven después con GTK Wave, el programa que me estaban diciendo. Am, entonces eso sirve también, digamos, es menos automatizado, pero es una manera también de generar las señales que necesitan, etcétera. Bueno, a dónde voy es que todos estos códigos que se los voy a pasar, los pueden usar ustedes de ejemplo o como, digamos, como plantilla para hacer sus propios códigos. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que cómo puedes leer una señal de Python o de un archivo de texto a Verilog? Bueno, simplemente usen como plantilla este archivo. Y entonces van a ver
Aquí simplemente como que declaro el filtro, ¿cierto? En nuestro test bench. Y después aquí son todas las entradas. Entonces ven, por ejemplo, aquí tengo este for, el ciclo for, que está leyendo los coeficientes. Después abro la señal que tiene la señal de entrada y luego cada ciclo del reloj leo de ese archivo, leo un valor. Entonces ustedes no tienen como que volver a reinventarse eso, lo pueden usar de aquí. O sea, ¿cómo van a ustedes usar esto? Porque ustedes tienen en su código de Python, están simulando que tenían un ADC, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es lo mismo, guardan todas estas muestras del ADC, los guardan en un archivo de texto, ¿ok? Y básicamente reusando este mismo código pueden hacer como que están leyendo todas las muestras del ADC. ¿Sí se entiende la idea? Sí, Sí, profe. profe. Sí, o sea, bueno, nada, entonces pueden leer esto aquí y ya luego terminan su simulación como ustedes están acostumbrados y miran los resultados en GTK Wave, por ejemplo, etcétera. No tienen por qué hacer una comparación con nada más si no quieren. Es bueno hacer una comparación para saber que funciona todo bien, pero pueden también verlo en las formas de onda, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que les voy a pasar esto. Y bueno, ya estoy casi listo con todos los archivos completos, por decirlo así. Ok, entonces, volviendo a esto otro. Ok, entonces ya como que ya hablé de estos archivos y qué es lo que les voy a enviar. Y también me he tardado porque quería hacer algo que no fuera nada más como para el proyecto, sino que sirvieran para más adelante. Y por eso es que he estado cambiando, digamos, los archivos para tener una cosa que sea un poquito más completa con lo de los makefiles, etcétera. Y entonces también estaba intentando usar System Verilog en lugar de Verilog. Y lo que no estaba viendo, como que lo había descartado, pero después también había estado hablando con Will ayer y seguí dándole vueltas y sí se puede usar System Verilog. De hecho, el código que les estaba mostrando está en System Verilog y no en Verilog. Y ya que se van a estar metiendo con esto, es mejor que lo hagan en System Verilog de una vez porque es lo que todo el mundo utiliza y la pregunta es, bueno, ¿por qué y cuál es la diferencia? Bueno, entonces quería hablar un poquito voy a hablar un poquito de Verilog y System Verilog y luego hablo de las herramientas estas open source. Entonces, bueno, déjenme mover esto al final. Igual, ok. Ok, entonces Verilog, como les dije, es un lenguaje de descripción de hardware que ya ustedes han venido viendo. Ok, ¿y qué pasó con Verilog? Fíjense que el último estándar de Verilog, o esto que dice Stable Release, es del año 2005. Ok. Es decir, a ver, todos ustedes saben que es un estándar de un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que todos ustedes conocen el lenguaje de programación de C, ¿no? O sea, probablemente todos han usado C alguna vez, ¿ok? Si ustedes ven C, también va a tener algo así de Stable Release, dice el último estándar de C que salió fue C17, ¿ok? Y entonces C17 es un estándar pues, que em, tiene todas las especificaciones de cómo debe funcionar C. Em, de hecho, que venía antes de C17, estaba el estándar de C11, ¿ok? Estaba C99, etcétera. O sea, el lenguaje de programación, hay una cosa que se llama, es un estándar que dice que define cómo funciona el lenguaje. Por ejemplo, en C, todos estamos acostumbrados que, por ejemplo, por ejemplo, una variable de estas char debería tener 8 bits, ¿no? ¿Dónde dice que ese es el caso? Bueno, eso está en el estándar. Y entonces hay un único estándar que nunca cambia, no. Cada vez cada cierto tiempo, hay algún ente que regula ese lenguaje y se reúnen y deciden hacer cambios, ¿ok? Y todos esos cambios se especifican en el estándar. Entonces,
C, por ejemplo, hay un estándar del 2017 que ya tiene 6 años y hay tiempo que hace tiempo están trabajando en un estándar nuevo que creo que debería salir pronto. No tengo la menor idea de cómo funcione. He visto por ahí que es como C2X, pero me imagino que no saben cuándo va a salir. Si saliera este año, probablemente sería C23, ¿no? Igual no hace falta mucho hablar de eso. Pero en el caso de Verilog, ¿ok? En el caso de Verilog, fíjense que el último estándar que salió fue en el año 2005. Y la razón es que Verilog, de alguna manera, como que dejó de existir, entre comillas, ¿no? ¿Y cómo que dejó de existir? Bueno, apareció esta otra cosa que se llama System Verilog. Fíjense que el estándar más reciente, ¿ok? Es del año 2017, ¿ok? Y la idea es que System Verilog reemplazó a Verilog, ¿ok? De hecho, me imagino que por aquí en Wikipedia lo dice System Verilog está basado en Verilog y algunas extensiones, y desde el 2008 Verilog es una parte del mismo estándar, que bueno, en verdad lo que pasó es que Verilog no existe más, es lo que les digo, ahora como que lo absorbió System Verilog y por eso no hay más estándares de Verilog solito. ¿Y por qué esto les importa? Miren, al final del día, Verilog o System Verilog son lenguajes de descripción de hardware y desde el punto de vista de diseñar circuitos, pueden hacer lo que sea que pueden hacer en System Verilog, lo pueden hacer también en Verilog, ¿ok? La diferencia es que System Verilog hace que algunas cosas sean un poco más cómodas de hacer, y de hecho, si ven la mayoría de los diseños nuevos, o sea, nuevos quiere decir desde hace 10, 15 años, todos utilizan System Verilog. Es muy raro ver algo que sean solo Verilog. Y entonces si van a estar aprendiendo, es mejor que aprendan de una vez con System Verilog. Y ahora, como que mi problema con esto era que las herramientas open source no utilizaban mucho, no, por alguna razón no habían implementado System Verilog. De hecho, hay herramientas comerciales que hay muchas cosas de System Verilog que todavía no han implementado, ¿ok? Pero bueno, cada vez más y más, son muy poquitas cosas que digamos faltan, pero bueno, las herramientas open source pues están más atrás todavía en esto de implementación, pero estaba viendo y resulta que Icarus Verilog, a ver, que está acá, que esta es la herramienta que están usando para simulaciones. Icarus Verilog se supone que es para Verilog, ¿ok? Y tiene muy buena, como tiene ya casi implementado todo Verilog, etcétera. Pero si ven, hay una opción que se llama, bueno, no sé dónde, no está en esta página, pero a donde quería ir es que Icarus Verilog también tiene implementadas muchísimas cosas de System Verilog, más de lo que yo pensaba. Y de hecho, pueden hacer sus test benches en System Verilog. Por ejemplo, el ejemplo que les estaba mostrando está corriendo en System Verilog y el ejemplo que les voy a mandar está corriendo en System Verilog. Entonces, desde el punto de vista de simulación, sí se puede hacer. Y entonces lo que faltaba era síntesis. Y para síntesis, como les había comentado antes, vamos a usar esta herramienta que se llama Josys, ¿ok? Que no... Pero el problema de Josys es que dice que, miren, tiene implementado o soporta Verilog 2005, que es el Verilog del 2005, pero no es System Verilog. Pero ¿qué pasa? Como nosotros nada más estamos haciendo diseño, pero System Verilog tiene cosas muy útiles para verificación, por ejemplo, y para hacer simulaciones más fáciles, etcétera, que no vamos a estar utilizando. Y entonces está este código que se llama System SB2B, o de System Verilog to Verilog, que de hecho, si se fijan, el señor que lo hizo dice que la idea es como complementar a Josys. Entonces, este proyecto originalmente fue hecho para complementar a Josys, para que se pueda usar System Verilog. Entonces, bueno,
ya hice síntesis, o sea, agarré el mismo código que les estaba mostrando del filtro que está en System Verilog y utilicé esto de SB2B y utilizando Yosis, ya hice síntesis de ese código. Entonces, bueno, la cosa era decir como que, bueno, es mejor que terminen de hacer esto en System Verilog, que es lo mismo de, o sea, cualquier cosa que ustedes escriban en Verilog es lo mismo en System, o sea, cualquier cosa de Verilog es System Verilog también, porque es lo que les decía de que System Verilog como que absorbió a Verilog y lo reemplaza, etcétera. Pero es muchísimo mejor para ustedes porque si van a buscar en algún momento un trabajo o lo van a poner en su currículum, pues es mejor que aprendan System Verilog. Am, y entonces quería hacer como un comentario de alguna diferencia. Este es un código que acabo de buscar en internet, o sea, no tengo la menor idea. Es un señor que hizo un código de RISC-V en Verilog, ¿ok? Y una de las principales diferencias es que, por ejemplo, en Verilog tenías antes unos cables, tus señales las tenías que declarar como cable o como registro, por ejemplo. Para alguno que conozca Verilog, pues va a saber más o menos la diferencia. Y la verdad es que esto no tiene como que utilidad práctica, tiene muy poca, por decirlo así. Y en cambio, si ven un código en System Verilog, como el que les estaba mostrando, ¿ok? En vez de tener señales que sean wire, register y lo que sea, todo se declara como logic. O sea, simplemente todo es como logic. Y si quieres que tenga signo, pones que es logic sign, etcétera. Pero, o sea, no hay que tener esa distinción. O, por ejemplo, para añadir flip-flops, si ves un código en Verilog, como que sea en Verilog del 2005, para añadir un flip-flop usan unos bloques que se llaman always, ¿ok? Entonces, en Verilog ponías always en el eje positivo del reloj o en el eje positivo del reset, de la señal de reset, dice aquí. En cambio, en System Verilog pones always y pones flip-flop. Y es como para especificar que quieres hacer flip-flops. Si quisieras hacer un latch, pondrías always latch. Y si quisieras hacer alguna señal en un bloque always, pero como combinatorio, puedes poner always comb, que es de combinatorio o combinacional. Y fíjense que este otro dice, como es un flip-flop, me tiene que decir cuál es mi reloj. Y entonces aquí dice, bueno, mira, tu reloj es este reloj y también hay una señal de reset que se llama reset. Aquí, como esto es combinacional, no hay ningún reloj, no hay nada de eso. Entonces, bueno, pones always comp y haces tu código. Y en cambio, en Verilog viejo, por decirlo así, no sé si tienen aquí un ejemplo, pero aquí está. Si quisieras hacer algo así, entonces habría que poner era como always, add, estrella, es una cosa rara. El punto, o sea, a donde voy es como, bueno, no es que sean muy diferentes Verilog y System Verilog, porque obviamente System Verilog es como que una evolución de Verilog, por decirlo así, pero es mejor que usen System Verilog y bueno, ya vimos que sí se puede usar, entonces estoy terminando como de poner listo este código para ustedes. Y bueno, eso era lo que quería decir y bueno, había abierto estos estándares, no sé por qué, bueno, son estándares de IEEE en el caso de Verilog, System Verilog, VHDL, digamos la organización que regula esos estándares es IEEE y este es el estándar más nuevo que abrí desde IEEE Explore, que es donde están todas estas cosas. Um, Fíjense que este es el estándar más nuevo de Verilog y es del año del 2005, que es lo que veníamos hablando. En cambio, el de System Verilog, y este es el más nuevo, es del 2017. El anterior era del 2012. Y bueno, probablemente salga uno pronto, me imaginaría. Y bueno, ya que tengo esto abierto, como que último comentario. Si alguno de ustedes en algún momento de su vida está escribiendo cosas en Verilog y no saben qué hace algo, la respuesta como que final siempre es el estándar.
Entonces, si tienen alguna duda, siempre pueden venir y cualquier cosa que haya en Verilog o lo que sea va a estar en el estándar. Bueno, habría una última cosa que les pudiese decir que es importante tener en cuenta de Verilog contra System Verilog, que se llama código sintetizable. A ver, antes de hablar de eso, ¿alguno tiene otra pregunta de esto que les he estado mostrando o no? O sea, cualquier pregunta. Ah, profe. Sí, gracias, Osvaldo. Em, Profe, sí, eh, la forma en la que se hace el testbench es parecido igual a Verilog o también hay como un formato. sí, es parecidísimo. O sea, es básicamente, es casi lo mismo. Am, de hecho, deja de mostrarte, por ejemplo, el test bench que estoy usando yo en este ejemplo. Este test bench de pronto parece un poquito más complicado, em, pero no lo es. Entonces ya, bueno, fíjense aquí defino este parámetro de la salida, fíjense cómo es la fórmula que les había hablado alguna vez con logaritmo 2, etcétera. A donde voy es, mira, tú comienzas tu test bench, defines cuáles son tus señales, ¿ok? Fíjate, yo tengo un montón de comentarios, pero eso no tienes por qué ponerlo si no quieres, pero si usas esto como plantilla, los puedes dejar. Am, Defines todas tus señales, etcétera. Después, em, em, ajá, defines tus señales, ¿a dónde voy? Ajá, entonces después dice, como instancia el dispositivo que estás probando, ¿ok? Em, en este caso, ¿por qué tengo dos opciones? O sea, fíjense, se ve raro, pero en verdad, fíjate, aquí dice como que es if, else. Que lo que quiero decir es, hay una cosa que se llama SDF. No sé si ya hemos hablado de eso. Si tú haces síntesis y APR, tienes un código con puertas lógicas, ¿no? O sea, ya tienes como que tu circuito con puertas lógicas. ¿Y qué va a pasar? Tu mismo código, o sea, tu mismo circuito, sabe cuáles van a ser los retrasos. O sea, cuando hiciste APR, el programa que hizo APR sabe cuál va a ser el retraso de propagación por todas las compuertas, etcétera. Y toda esa información de los retrasos lo guardas en un archivo que se llama, es un archivo que es un formato que se llama SDF, que creo que es Synopsis Delay Format, algo así. Em, y eso lo que hace es como se llama anotar, y lo que hace es como anotar todos los retrasos en tu circuito. Em, entonces, ¿por qué digo que tengo dos opciones? Porque bueno, en la opción de que no te digo no anotes, que es el caso nuestro, que estamos haciendo por ahora nada más la simulación de nuestro código en Verilog. Esto sería lo que se llama una simulación de comportamiento, en inglés behavioral, que es una simulación de tu circuito como lo escribiste en Verilog. Em, Aquí lo pones y listo. Ahora, si más bien te estoy diciendo que sí, añade este archivo con los retrasos, entonces, bueno, lo añadí acá. Fíjate, por ejemplo, este archivo tiene parámetros. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decía antes, del tamaño de la señal de entrada, el tamaño de los coeficientes, el número de coeficientes. Pero una vez que hiciste síntesis APR, se supone que ya todos estos parámetros los especificaste, ¿no? O sea, no los puedes configurar más, porque una vez que ya tienes tu chip, se supone que ya definiste todo eso. Entonces, fíjate, cuando instancio el circuito, si tenemos SDF, o sea, si tenemos los retrasos, cuando instancias este circuito ya no pones más los parámetros. Entonces, bueno, hay un if o un else porque son diferentes. Este es el caso en el que no tienes parámetros, y digo, tienes parámetros porque no has hecho síntesis APR. En este caso ya hiciste síntesis y APR, no hay más parámetros. Y aquí entonces estoy añadiendo el archivo. Entonces dice, con este comando dice, ok, añade el archivo con SDF, con los retrasos, y entonces vas a poner a este circuito que acabo de añadir, ¿cierto? Que se llama DUT, el filtro este, aquí está, lo vamos a anotar con los retrasos que vienen en este archivo. Y esto está definido en el makefile que les mostré. Pero bueno, ¿a dónde voy? ¿Por qué se parecen y son casi lo mismo? Porque fíjate, declaras tus señales, instancias tu circuito de prueba,
y luego simplemente añades como que cuáles son tus inputs. Por ejemplo, en tu test bench, si estás haciendo un test bench básico, probablemente vas a hacer algo así como que la entrada A vale 0, espera 5 segundos, ahora la entrada A vale 1 y así vas cambiando. Esto es casi lo mismo, solo que estoy usando archivos, ¿ves? Entonces dice, por ejemplo, el coeficiente tal, vas a agarrarlo de lo que leíste del archivo. O sea, aquí te dice, lee de este archivo, que se llama input file, lee de este archivo una variable que vas a guardar aquí en esto de coeficiente. Y ahora agarra esta variable y guárdalo en el coeficiente. Y haces eso para todos los coeficientes. O sea, es el mismo tipo de test bench que estás haciendo en Verilog. Eso no ha cambiado en casi nada. Solo que este, digamos, es un poquito más avanzado. En el sentido de que usa estas cosas de que leer de archivos y lo que sea. ¿Y por qué estamos leyendo archivos? Porque, bueno, queremos reutilizar lo que teníamos en Python para comparar, que también les conviene hacerlo a ustedes para reutilizar lo que ya tienen en Python, ¿no? De hecho, fíjate, aquí tengo mi reloj, ¿ves? Como que probablemente tu reloj también lo hiciste así en tu test bench de Verilog, que era como que, bueno, cada medio periodo del reloj, agarra el valor del reloj y cámbialo, ¿no? Y bueno, último comentario. ¿Por qué en mi test bench estoy poniendo esto de if, else? O sea, ¿por qué quiero hacer el mismo test bench para el archivo original y el archivo después de hacer síntesis y APR? Porque la idea es que con este código vamos a comprobar que nuestro circuito original en Verilog está funcionando bien, pero luego de que hicimos síntesis y de que hicimos APR, se supone que obtuvimos el mismo circuito. Entonces, si yo nada más agarro mi código de Verilog y lo reemplazo con el archivo al que le hicimos APR, debería seguir funcionando igual, ¿no? Y esa es la idea. O sea, en general es bueno usar el mismo test bench para tu código de Verilog original y para tu código de Verilog después de que hiciste síntesis y APR. Entonces, bueno, por eso es que es una buena idea tener algo como esto. ¿Eso responde tu pregunta, amigo? O si ves más o menos cómo se parece a un test bench de Verilog como los que probablemente has hecho. Sí, profe. Sí, ya veo la similitud. Gracias. Sí, no, a ti, de nada, buena pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta ahora? Ok. Ok, si no, les preguntaba yo a ustedes si alguna vez han escuchado de código sintetizable contra código que no es sintetizable. No, profe. Ok. Por ejemplo, este archivo de prueba, que es el test bench, es un código en System Verilog, y este archivo que se llama filtro o lo que sea, también es un código de System Verilog, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? De este que se llama filtro o lo que sea, se supone que de aquí vamos a tener un circuito que podemos poner en un chip, ¿no? Y en cambio, este tal vez no. Fíjense, por ejemplo, este archivo, como les decía, hay algunas partes donde digo lee de un archivo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ustedes pueden hacer un chip que va a leer de un archivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso en un chip o no? ¿Se puede agarrar un chip que lea de un archivo en mi computadora? En principio no, o sea, sí se puede si hay alguna interfaz, lo que sea, pero o sea, es algo raro, o sea, definitivamente no es usando esta función de scanf, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta función sería lo que llamaríamos una función que no es sintetizable, ¿ok? Igual, por ejemplo, esto de agarra todos los resultados y guárdalos en un archivo que se llama, en este archivo de output file, digo, ok, crea un archivo en mi computadora y luego cada ciclo del reloj vas a guardar, vas a guardar en este output file la salida del circuito. Es algo que no se puede hacer en un chip, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer en un chip que estoy corriendo
¿Cómo voy a hacer para guardar archivos en mi computadora en cada ciclo del reloj, etcétera, ¿no? Y es lo mismo. O hay comandos que te muestran, por ejemplo, cuando termina la simulación, muestro este mensaje en pantalla que dice, la simulación terminó de manera normal. Estos son, digamos, comandos de Verilog que no van a ser sintetizables, ¿no? O sea, no puedes, cuando haces síntesis, síntesis era pasar de Verilog a compuertas lógicas. Cuando haces síntesis, este tipo de comandos, por ejemplo, cerrar archivo. O sea, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de un circuito digital. ¿Cómo vas a hacer un circuito digital para que abra y cierre un archivo en mi computadora? No tiene sentido, ¿no? Entonces, estos comandos son comandos que se llaman no sintetizables. En cambio, si nos vamos a esta parte del código del filtro, que sí estamos haciendo síntesis APR, todo es sintetizable, porque mira, aquí nada más lo que hay es, en este bloque, lo que hay es una suma, que es decir, como que mira, siempre esta variable que se llama out, a ver, vamos a ver este filtro todos juntos. Todos se acuerdan que era un filtro, ¿no? Sí hemos hablado de eso un poco. De todos modos, aquí tengo el ejemplo que había escrito, donde decimos, ok, la salida de este filtro era un coeficiente por la señal, más otro coeficiente por la señal un ciclo atrás, y así vamos. Si ven este código, ¿qué dice? Dice inicialmente, esta señal de out es el producto de la señal actual por el coeficiente, y luego le vamos sumando el coeficiente correspondiente por la señal de el correspondiente número de ciclos atrás, ¿ok? Entonces, si vemos este bloque lo que está implementando es esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, sí, de hecho, creo que este circuito corresponde a esto. O sea, tenemos como que nuestra señal, ponemos un montón de flip-flops y luego multiplicamos y sumamos. A ver, ¿a dónde voy? Es... todo esto básicamente se puede sintetizar. ¿Y cómo va a quedar cuando lo sinteticemos? Pues se va a ver así, ¿no? O después más abajo donde dice como que actualizando los flip-flops. Aquí simplemente lo que dice es, si el flip-flop está habilitado, este buffer le llega el valor del buffer anterior. O sea, en este código lo que estoy añadiendo es esta cadena de flip-flops, ¿ok? Y aquí en en el buffer de entrada es lo mismo. Si reseteamos, que el buffer de entrada se vaya a 0. Y si no reseteamos, este buffer guarda el primer coso. Es decir, es como que este primer flip-flop era si estoy reseteando que me tenga 0. Y si no estoy reseteando, guarda la señal de entrada. O sea, aquí hay un multiplexor. Pero a donde voy es como que todo este código es relativamente claro sobre qué está haciendo. ¿Ok? No hay nada raro como que guarda en mi computadora, no guardes en mi computadora. Entonces, a la hora de diseñar un circuito, lo que más nos interesa es esta parte de Verilog sintetizable. ¿Ok? O sea, ninguno de ustedes va a intentar hacer un chip poniendo esto de guarda un archivo, ¿no? Entonces, bueno, a eso es a donde voy. Esa es la diferencia entre Verilog sintetizable y no sintetizable. Y la mayoría de las diferencias, bueno, una gran parte de las diferencias entre Verilog y System Verilog tienen que ver con código que no es sintetizable, que se usa para las simulaciones. Y pudiésemos hablar de eso por mucho tiempo, entonces no vale la pena. Pero a donde voy es mejor entonces como que trabajar en System Verilog, y probablemente lo que las herramientas open source tienen hoy en día sea suficientemente bueno para cualquier cosa de System Verilog que quieran usar para que sea sintetizable. Entonces, bueno, esta también era como que otra parte de la idea. A ver, ¿esto tiene sentido o más bien los confundí más o se entendió la idea? Sí, tiene sentido, profe. Sí, profe, se entendió la idea. Ok. Bueno, eso era lo que quería
compartir con ustedes. Em, Espero que esto responda también tal vez un poquito de las preguntas que tenían ustedes. Em, bueno, entonces no sé si alguno de ustedes me quiere preguntar algo, contarme cómo van con el proyecto, que ya hablamos un poquito de eso. Profe, tenía una consulta Ujú. con el detector de picos. O sea, tengo como un retraso de 60 milisegundos entre el pico que yo detecto y cuando puede suceder el pico. Ajá, el probable y el que sucede como tal. Entonces, al momento de yo generar la señal que me detecta el pico, tengo que considerar ese retraso, o sea, como que retrasar la señal en uno, no sé cómo. A ver, ¿tienes un diagrama de bloques, algo Sí, así que me ya, puedas déjeme ver mostrar? si puedo compartir la Sí, pantalla. déjame habilitarlo. Mm, Mientras tanto. A ver, Aquí, ya. Profe, me dice que no puedo compartir mientras usted está compartiendo. ok, prueba ahora. Ah, Pantalla 1 que te... ajá, ajá. Ok, Pues compartiendo. Ok. Este es como un bosquejo del diagrama de bloques del detector PIC. sí, Seleccionamos aquí unos registros para almacenar la data, o sea, las muestras. sí. Y aquí hay un counter de más o menos 8 segundos. Ujú. El problema es acá. Cuando yo detecto, o sea, tengo que comparar mi data en el registro 60 con mi data en el registro 0. El comparador me va a decir si, De los dos mayores. ajá, cuál de los dos es mayor, y depende de eso me va a lanzar la señal de, o sea, de que hubo un pico. Pero la cuestión es que si ocurre en el registro 60, o sea, el pico sucedió hace 60 milisegundos. Ok. Entonces, al momento de yo hacer mi señal de alto, tendría que considerar como ese retraso de 60 milisegundos Ah, para mi counter. esa señal va después a un contador, ¿no? Dijiste. Sí. Ujú. Em, no, o sea, yo creo que con tal después tengas un contador que esté revisando esa señal, da igual, ¿no? O sea, al final lo que quiere decir es que tu cuenta va a estar 60 milisegundos atrasada, pero bueno, em, en principio está bien, ¿no? Ok, ok. O, Bueno, o tal vez no entendí la pregunta a mí, no sé. o sea, es que sí, más o menos la diferencia entre picos va entre 1500 milisegundos y 300 No, 400. 400 milisegundos. Entonces Ujú. no sé si o sea, si tendríamos que considerar un retraso por si acaso nos afecta la medición entre los picos. Ok, entonces todavía no entiendo. A ver, explícame un poquito más de cómo funciona su código, de hasta su circuito. Por los registros. Ahí se puede entender más rápido. Ok, ya. Aquí. Ajá. Bueno, entonces aquí entra la data en este Ujú. registro. Entonces yo voy a ir comparando la data en este registro con la data en este registro. Ok, Después, también vamos a tener un contador que me va a ir contando cuántas veces la data actual es mayor que la data anterior. ok. Después de eso, me va a comparar con un threshold, que el threshold en este caso es de 60. eh, o sea, la cuenta se va a comparar con ese threshold. Y si se cumple, me va a colocar un pico tentativo. O sea, no voy a decir que es el pico verdadero, sino que un pico que es posible. Y después de eso, si se cumple un cierto rango entre tiempos, que es de 60 milisegundos,
es que voy a ir al comparador de las muestras, que sería la muestra en el registro 61, bueno, en el registro 60 con la muestra en el registro 0. Que es los estudios que estábamos viendo entre los posibles picos en la señal de fotoplestimografía. O sea, que cumple con esas condiciones para poder determinar el pico. Y después de eso, entonces está esta parte que teníamos el problema del retraso. No sabía si podíamos, o sea, si al momento de considerar el pico teníamos que también retrasar la señal o algo así. A ver, esa señal que te dice dónde hay un pico, etcétera, como que para qué la usas después, ¿a qué se conectaría? Esto se conectaría a un contador de picos, o sea, un contador. Ese contador después me haría como un promedio y ese sería el IBI. Y el IBI es lo que se utiliza para mostrar El rate. el heart rate, las pulsaciones por minuto. Claro, porque o sea, si lo que estuvieses así, imagínate que estás haciendo algo con tu señal, ¿ok? O sea, tienes tu señal de el PPG, tienes tu señal, Ajá. etcétera, y cuando detectas un pico, le haces algo a la señal. O sea, imagínate que, por ejemplo, cuando detectas el pico, entonces calculas la derivada para ver lo que sea. Ajá. Si estuvieses haciendo algo como eso, sí tendrías que tener en cuenta el retraso, porque entonces como tu pico lo detectas 60 ciclos después, deberías retrasar tu señal también 60 ciclos para que estén como Ajá. sincronizadas, ¿no? Ok. Pero como en tu caso no estás haciendo eso, sino que esta señal pasa a un contador y es como independiente, entonces lo de la sincronización importa un poquito menos, porque, a ver, al final del día, esos 60 milisegundos es es el tiempo que tarda tu circuito en detectar un pico, ¿no? No hay Ok. manera de que detectes un pico al instante sin cambiar el circuito, ¿no? Entonces, al final, lo que dirías es como, bueno, mira, mi contador está 60 milisegundos atrasado y es algo que tienes que tener en cuenta cuando lo uses, etcétera, pero no veo una razón por la que eso esté mal, por decirlo así. ¿Sí tiene sentido? Sí. Pero sí responde la pregunta, ¿no? Sí, sí. Era para ver si a juro necesitábamos considerarlo, pero ya entendí por qué. Gracias, profe. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y por ejemplo, ¿qué pasó con todo ese código que estaban viendo, que si tomaban la derivada, que no sé qué, ¿siguieron con eso o no? Eh, Profesor, Will, sí. sí, disculpe lo interrumpa, tengo delay. Yo sí le iba a hacer una pregunta y tiene que ver en parte con eso. Nosotros estamos implementando por los momentos dos filtros, un filtro pasabanda para eliminar ruido, etcétera, y un filtrado que se encarga de eliminar el elemento DC que puede existir en la señal. Aclaremos que pues no es necesariamente un DC constante, lo que no tiene sentido, pero X, un offset que tiene la señal que es antinatural, por decirlo de esa manera. Entonces, yo estaba implementando una forma de ese filtro sencilla, o sea, básicamente eliminar la tendencia de la señal a partir de una tendencia polinómica, etcétera, pero, o por lo menos, eso es algo que yo no puedo calcular en tiempo real. Yo necesito tener una señal ya definida como un vector de un tamaño tal para poder calcular esa tendencia y efectivamente eliminársela de la señal para eliminar ese offset indeseado. Entonces yo estaba, o sea, estaba planteando porque, bueno, al igual, ese es un problema similar que tenemos con la derivada. No podemos calcular la derivada en tiempo real cuando la ecuación de diferencias finitas requiere un tiempo pasado, un tiempo actual y un tiempo futuro. O sea que, salvo que obviemos el calcular la derivada de las dos primeras muestras de la primera muestra, no hay sentido en calcularla. Y en por sí, el conjunto de operaciones va a hacer que sea un retraso, queda o no. Entonces, ya estaba pensando cómo plantear ese circuito para pasarlo a Verilog, porque efectivamente creo que va a necesitar almacenar la señal. O sea, tipo, supongamos que una señal de 1024 valores, 2 a la 10, almacena esos 1024 valores, entonces el buffer va almacenando otros 1024 valores, mientras que yo filtro estos 1024 valores, por decirlo así. O sea, sería ya algo más de bloques.
Em, sí, Will, te respondiste tú mismo, ¿no? O sea, es verdad que no puedes saber cuál es el valor de la señal en el futuro, pero si necesitas tener 1000 valores de la señal, pues bueno, tienes que poner 1000 registros o 1000 flip-flops en el camino y entonces puedes calcular todo con un retraso de 1000 muestras o de, por decirlo así, un retraso de 1000 milisegundos o bueno, un segundo, ¿no? Y entonces tienes el mismo problema que el que estaba preguntando Ami, que es, ok, cuando hago esto así, termino teniendo un retraso de un segundo. Entonces, bueno, todo lo que esté haciendo tiene un segundo de retraso y el que sea que use tu circuito, o sea, la persona que use tu circuito tiene que tenerlo en mente, pero no tiene nada malo, ¿no? Y la razón es lo que tú dijiste, no puedes adivinar qué valor va a tener la señal en el futuro. ¿Eso responde la pregunta? Vale. ¿Y habría una forma, digamos, sencilla de poder estimar el retraso mínimo que pudiera tener, o el retraso máximo, mejor dicho, que pudiera tener? No, sería el retraso mínimo, disculpe, que pudiera tener para ejecutar todas las operaciones de tal manera que, bueno, efectivamente la señal trate de salir lo más rápido posible. O sea, minimizar el retraso, pero ejecutar todo. Will, disculpa, no sé si me sigues escuchando. No escuché lo que dijiste al final. Ah, disculpe, es que mi internet no está muy bueno. No, tranquilo. Básicamente, habría una forma de poder estimar cómo sería o sea, cómo poder plantear retraso mínimo. Will, pero tú sí me puedes escuchar bien a mí o no? ¿O también se interrumpe? Yo lo puedo escuchar, profesor. Sí, cuando tú Ah, hablaste se volvió a cortar. Creo lo que voy a entendí escribir lo por que tú el chat. dijiste. Sí, no, pero de todos modos, déjame ver, creo que entendí lo que estás preguntando. Estás diciendo si puedes estimar cuál es el retraso mínimo que puedes hacer para que tu circuito como que no tenga un retraso muy grande. Creo que esa era tu pregunta, ¿cierto? Sí, sí, Ok, esa es mi pregunta. ok. Ese retraso se llama latencia. Y al final la latencia de tu circuito, pues va a ser la latencia de los componentes, ¿no? O sea, si estás usando una fórmula, por ejemplo, un promedio que requiere que tengas 1000 muestras al pasado, pues vas a tener una latencia de por lo menos 1000, porque vas a tardar 1000 en guardar todas esas muestras, ¿no? O bueno, tal vez de 500, o sea, depende de cómo lo quieras plantear, pero a donde voy es, la latencia de tu circuito va a corresponder es a los algoritmos que estés usando. Porque no puedes ver el futuro. O sea, si tu algoritmo te pide que uses un valor que viene 10 ciclos en el futuro, pues vas a tener por lo menos ese bloque va a tener una latencia de 10 milisegundos. ¿Sí me explico? Will, Sí, profesor. Ah, sí, sí, ¿me sí, o escucha? sea, Sí, 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 te sí, sí, escucho. entendí el punto. Ok, o sea, al final depende de ti al hacer el circuito, pues. Em, a ver, ¿alguno de ustedes tiene otra pregunta? Entonces, por ejemplo, con el tema de la derivada, etcétera, em, ese código lo tenían listo en Python, pero entonces no en Verilog, ¿cierto? Sí terminó de funcionar. Por ejemplo, Osvaldo, sí que me habías estado mostrando algo hace unas semanas. um, No, profe, no terminó de funcionar y como la semana pasada tuvimos electro y después de electro me enfermé y bueno, creo que por eso los muchachos le comentaron que falta el viernes. Entonces no pude adelantar tampoco mucho más en eso.
Claro. Por eso lo que están Realmente, haciendo es lo del, disculpa, sí. o sea, realmente me vengo a poner al día ayer y hoy con lo que han hecho los muchachos, pero si limitamos el alcance y no va a ser calcular saturación de oxígeno porque intentamos con el filtro y ellos también probaron por su parte en MATLAB calcular la media de la señal y bueno, no funcionaba bien el filtro ponderado medio que habíamos hablado en clase porque repetía la misma señal pero invertida en vez de dar como un punto medio de C, que era lo que buscábamos calcular. Y bueno, ya no queda mucho tiempo, entonces creo que lo ideal y lo que hablamos ayer fue que quedáramos trabajando nada más esa parte de las pulsaciones. Ok, entonces lo que están haciendo con lo de las pulsaciones es básicamente em, como tenían esos 60 flip-flops y la idea es, bueno, comparar la señal actual con el valor que tenía hace 60 ciclos y ver si donde es más grande, pues eso quiere decir que hay un pico. ¿Eso es lo que están haciendo? Sí, y entonces después se mide entre pico y pico en milisegundos y esa duración en milisegundos dividido entre 60 debe dar el valor de cuántas pulsaciones hubieron en ese minuto, porque se hace un promedio de las anteriores 15 o 7 medidas, o sea, depende de qué elijamos ahí hacer. Claro. Y a ver, no sé si recuerdo bien, pero esa señal tenía como que varios picos pequeños, ¿no? O sea, como que era una cosa que sí así. Lo que digo es, ¿han probado esa idea que están diciendo con el código, o sea, con esto que están diciendo de comparar con 60 ciclos atrás? ¿Probaron si funcionaría en una simulación de Python con el modelo que tenían del PPG o no? Y si lo probaron, o sea, solo como para confirmar que ya revisaron que sí funcione. Sí, profe, Sí, lo sí probamos funciona. con 70 bits por minuto, 100, con 40 110, 40. y sí ha funcionado. Ok. Em, sí, o sea, no es mala idea, lo pueden proponer así como una manera que tiene un bajo consumo de energía y lo que sea, porque sería un circuito relativamente pequeño. Em, ok, no, también quería decirles que al final lo del concurso de Code a Chip, o sea, estaría súper bueno si lo podemos hacer y es como un extra, pero si no logran terminar todo a tiempo, pues em, tampoco es el final del mundo, ¿no? Em, si no logran terminar a tiempo, si vuelven a abrir el concurso, siempre pueden enviar el proyecto a la siguiente edición del concurso. O sea, desde el punto de vista de la clase, igual, si terminan un poco después, igual les voy a evaluar el proyecto, ¿no? O sea, no les estoy diciendo que no lo van a hacer, etcétera. Obvio, la idea es terminarlo, pero o sea, no es el fin del mundo si no terminan a tiempo para el lunes, ¿ok? Am, ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Dicen que sí terminan o cómo van? Bueno, yo como lo veo, este, estamos bastante crudos todavía. Y por lo menos yo quería hacer una pregunta desde cómo se hace, por ejemplo, en Verilog para hacer diseños que utilizan capacitores que tienen ciclos conmutados. Por ejemplo, el detector de picos se podría hacer mucho más fácil si se usa como una implementación de las analógicas, pero llevándolo al chip, que lo que hace es que tiene un amplificador que se puede hacer dentro del chip y después tiene un sample and hold. Y con ese sample and hold es que ellos verifican y no tienen necesidad de hacer un algoritmo ni nada de eso. Pero, o sea, es difícil encontrar información ya de eso porque al parecer es como muy específico y además bajo las patentes de ciertas compañías. Y no sé si eso se puede hacer con Verilog también, porque eso sería también un alivio estilo tener un chip, un pedazo del circuito pequeño que te saque directamente dónde están los picos
o sea, disminuiría bastante el trabajo. O sea, al final no lo puedes hacer en Verilog, porque en Verilog es para hacer circuitos digitales, como las compuertas que hemos estado viendo, como un microprocesador, un acelerador, un GPU, etcétera. Sí, es verdad que en la clase hemos estado hablando muchísimo de las capacitancias de cada cable, capacitancia parasítica y cómo influye eso. Y cuando hablamos de las herramientas de síntesis APR, dijimos como que estas herramientas ven la longitud del cable que están usando y calculan la capacitancia que hay y así determinan el retraso y lo que sea. Pero al final del día, todo lo que hagas con estas herramientas tiene que ser digital, como que completamente digital. En el caso de lo que estás proponiendo, esa parte de hacer un capacitor y que sea algo así como un switch capacitor, todo esto, eh, gran parte de ese diseño sería hacer el capacitor en analógico, después, como digamos, por la parte como de esto de switch pudiese ser digital. Entonces sería un circuito de señal mixta y la manera en la que harías un circuito como ese sería las partes que son analógicas, las haces en Magic, por ejemplo, eh, o si estuvieses trabajando con las herramientas comerciales, las harías en Virtuoso, pero o sea, la idea es, así como en el CAD 2 hicieron el layout de un inversor, aquí harías el layout de tu capacitor, harías el layout de todas esas cosas, y luego algunas de las partes digitales también las harías a mano, por decirlo así, en Magic, y después el controlador lo puedes hacer con síntesis y APR, y luego tendrías que poner todo junto. Eso responde a la pregunta, Osvaldo, ¿sí se entiende la idea? Sí, profe, gracias. O sea, es que sí tenía como esa duda porque al final ellos lo tratan como un circuito digital, pero no es un circuito digital. Entonces, Sí, o sea, bueno, puedes hacer, por ejemplo, una celda que haga eso, que es lo que se llamaría una macro. Y así como en tu circuito puedes añadir, por ejemplo, memorias, puedes añadir esa celda que hace ese promedio con un switch capacitor y te da un valor. Y o sea, si la entrada es digital, la salida es digital, pues lo puedes integrar en tu circuito digital como una celda, a pesar de que como que internamente es analógico o de señal mixta. Pero en Verilog, por ejemplo, no puedes decir como que, mira, añade un capacitor que tenga esta capacitancia. Eso no lo puedes hacer. Lo puedes hacer en tu layout. ¿Y cómo harías? Bueno, puedes ver otra vez las capacitancias de las que hablamos. Puedes usar en CAD 2 creo que les hablé de el metal, creo que se llama MIM, como metal aislante metal insulator metal. Por ejemplo, usando esas capas del layout, puedes hacer un condensador. em, pero no en Verilog, porque también va a depender de la tecnología, de qué capas hay disponibles, etcétera, etcétera. ¿Tienes ok, alguna profe. otra pregunta, Osvaldo, o sí respondió eso? No, sí respondió, gracias. Ok, no, de nada. Em, a ver, honestamente, como que Osvaldo dice que él lo ve como crudo. ¿Cómo lo ven todos ustedes? O sea, ¿creen que sí pueden terminar para el lunes o lo ven difícil? O sea, no los voy a poner, si me dicen como que sí, terminamos para el lunes y no terminan, pues todo bien, ¿no? O sea, sé que han estado trabajando mucho y pues la idea no, simplemente es también como para tener una idea de qué dicen ustedes o cómo se sienten. Bueno, profe, ya, que tenemos dos computadores. Eh, Honestamente, creo que eso lo podremos responder bien el fin de semana. O sea, veremos la realidad completa el fin de semana porque por lo menos tanto el fin de semana pasado como este nos hemos reunido y los días que nos reunimos es donde avanzamos más y vemos la realidad del asunto. Por lo menos en Ok. el fin de semana pasado adelantamos bastante
Y en este es donde podremos ver de verdad si para el lunes llegamos o no. Ok. Em, Y y bueno, entonces les pregunto, ¿serviría de algo para ustedes em, si nos reunimos, por ejemplo, que ustedes van a estar trabajando el fin de semana y de repente decir, bueno, tal vez de todos los días o los días que ustedes digan, nos reunimos por 15 minutos, media hora y hablamos de cómo van y si tienen preguntas o creen que no hace falta eso? O sea, yo no tendría problema de repente hablar con ustedes 15 minutos, media hora en la noche para ir hablando de cómo van. ¿Pero es algo que les interesaría o prefieren no hacer eso? Sí, profe, eso estaría chévere. claro, estaría chévere, profe. Lo más probable es que entre mañana o el sábado le digamos a ver si podríamos reunirnos para ver qué hemos avanzado. ¿Ok? Em, ok, bueno, entonces hagamos eso, nos reunimos eso, 15 minutos, media hora o lo que haga falta. Em, Ahora al final depende de ustedes, ¿no? Si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa que me quieran decir, avísenme y hablamos. Y si no, bueno, si un día dicen que no hace falta, me pueden poner un mensajito también como para saber. Y así yo también planifico qué hago. Em, También como cómo se están dividiendo ustedes el trabajo. O sea, me interesaría saber dos cosas, como que tienen a alguien que esté trabajando por ahora en toda la parte de la documentación, como de hacer los dibujitos, o sea, esto del diagrama ese lo pueden poner a mano, pueden hacerlo a computadora, tienen que escribir otra vez como qué algoritmo están haciendo, cómo es el circuito, todas estas cosas que habíamos hablado. ¿Tienen a alguien que esté haciendo eso, como un grupo que esté haciendo eso o no? No, todavía no tenemos a nadie escribiendo documentación. Lo que separamos fue hacer Python y Verilog en dos grupos. Ok. Sí, o Em, sea, por lo menos a mí y yo nos hemos encargado más que todo del detector de picos y primero lo estamos tratando de implementar en Python para poder entender el algoritmo que ahorita le explicamos y eso. Y por lo menos César, Andrea y José, Will y ellos han estado también con los filtros y Osvaldo con la parte de Python para lo que sería como el ADC de síntesis y eso él está investigando ello, al igual que Will. Entonces, en esos temas que es más del proyecto nos hemos centrado en estos días, pero sí hemos hablado por encima cómo haremos para la documentación. Eso sí, o sea, está hablado, pero todavía no lo hemos hecho. claro. Dale, les pregunto porque o sea, el deadline como que no se puede pasar de ahí, o sea, no es como que le vamos a mandar un correo a la gente de SCS, como, vamos 10 minutos tarde, lo que sea. O sea, no, como que me refiero, no es como suficiente tener el proyecto listo el lunes de madrugada, sino que también hay que tener la parte de la documentación también escrita. Entonces, bueno, no, como estamos como cortos de tiempo, no sería mala idea tener a alguien haciendo eso. ¿Ok? Em, a ver, siguiente pregunta. ¿Y del grupo de ustedes, como que quién estaba encargado de lo de síntesis, APR, etcétera? Porque lo que también podemos hacer es, mañana puedo reunirme, digamos, también media hora con alguno de ustedes o algunos de ustedes em, para asegurarme de que pueden correr todos los scripts de simulación, síntesis, APR, etcétera, como que para asegurarme que lo pueden seguir probando. De síntesis me voy a encargar yo. Si tienen los archivos que hay que descargarlos, pongo a descargar ahorita en la noche, profe. Bueno, porque Canté es bastante lento. Em, sí, no, o sea, tienes como que, a ver, voy a mandar un mensaje por el chat. O sea, nada más tendrías que instalar esto que se llamaba Yosis y
Open Road. Bueno, y está esto que se llamaba Icarus Verilog. Y ok, como que esos son los programas para hacer, para toda esta parte. A ver, para las simulaciones dijimos eran Icarus Verilog y GTK Wave. Para síntesis era eso de SB2B y YOSIS. Y para APR era Open Road. Entonces, todos esos programas están, a ver, todos menos el de SB2B, todos esos programas los puedes instalar en Ubuntu, por ejemplo, en cualquier distribución. Probablemente con el, por ejemplo, si estuvieses en Ubuntu, puedes hacer apt-get o algo así, y todos esos están como ya empacados, digamos, para que los descargues y los instales sin más problemas. El único que no es ese que se llama SB2B, pero si vas a la página de GitHub, tienen un archivo ejecutable que puedes descargar de una vez. Entonces, bueno, instalarlos debería ser fácil, ¿ok? O sea, solo tienes como que instalar esos programas. Y sería entonces ver mañana que puedes correr los scripts. Ok, chévere. Yo descargo eso hoy en la noche y mañana lo pruebo. Es Ok. con el ejemplo de Berkeley, ¿no? ¿Cómo? Es con el ejemplo de la Universidad de Berkeley, el que vimos en clase. Lo puedes probar cuando lo descargues, puedes probar ese ejemplo, pero no, la idea es que puedas usar los scripts que les voy a mandar de los que les mostré al comienzo, que estaba trabajando, ¿te acuerdas? Ah, ok, está bien. Ok, esa es para la parte de síntesis y enviar, pero sé que, por ejemplo, Ami y Jesús, ustedes me estaban hablando también de que estaban intentando hacer simulaciones en Verilog, ¿cierto? Sí. Ujú. Sí, que lo que voy a hacer es que les voy a mandar de una vez como que esa parte de los archivos. Y si tienen alguna pregunta o algún problema, también avísenme y o sea, se pueden unir también a la reunión en la mañana sobre síntesis y API. Y bueno, cualquiera de ustedes que quiera descargar los programas y probarlo también se puede unir, ¿no? Em, ¿Quieren poner una hora para esa reunión o prefieren todavía no? Por ejemplo, tú, Bueno, Osvaldo. Ujú. usted dígame. No, yo estoy libre toda la mañana. Am, em, sí, lo que pasa es que, ¿qué te parece? ¿Puedes por ejemplo, a la 1 de la tarde? Sí, está bien. Sí, ok. Em, ok, entonces, bueno, mañana hablamos a la 1 de la tarde para ver que puedes correr todo eso. Y si alguno de ustedes, Ami y Jesús, tienen, o los que estén haciendo simulaciones, tienen algún problema con los scripts que les voy a mandar de una vez, probablemente mando un enlace de Google Drive o algo así. Em, También avísenme, podemos hablar mañana o, a ver, ¿o qué prefieren? ¿Prefieren hacerlo de una vez, ver de una vez que los puedan correr em, y cualquier cosa mañana? O sea, si no les molesta quedarse ahora y descargar eso, se los puedo pasar de una vez y ustedes lo prueban. Tienen instalado Icarus Verilog, ¿no? Y Python, me imagino. Eh, Profe, bueno, no sé, nosotros nos podríamos quedar, pero yo creo que Osvaldo sí no tiene lo del Icarus todavía descargado. Y además que solo tienes todo en Windows. Ah, yo Habría lo que tengo en poner, Windows. habría que hacer en Ubuntu. Ujú. Sí, no, está bien. Em, en Windows probablemente también lo pudieses hacer si instalas como algo para correr Makefile en Windows. Em,
Sí, pero no, tal vez es mejor que lo hagan en Ubuntu. Entonces, bueno, sí. Si no, o sea, si no, a la 1 yo me puedo conectar también cuando Osvaldo se conecte Sí, sí, sí. y puedo ya ir instalando eso y tenerlo preparado para mañana. Ok, sí, seguro. Em, pero entonces no le mando, o sea, digo, entonces no les mando los scripts de una vez, sino que mando todo junto cuando esté completo, ¿no? O si los mando pronto, lo usarían antes. O, por ejemplo, tal vez te serviría los archivos de Verilog para usarlos como plantilla, ¿no? Sí, sí, sí me serviría, profe. Ok, no, entonces sí les mando eso de una vez. Em, ok. Em, ok, Will. Bueno, nada, ¿tienen alguna otra cosa que quieran preguntar, por ejemplo? No, profe, creo que por hoy todo está listo. Ok. Bueno, nada, entonces lo que les decía, vamos, o sea, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y ojalá salga. Y si no sale, pues no es el fin del mundo, lo pueden mandar para la siguiente edición del concurso. Es una buena experiencia de aprendizaje. Igual, si no terminan el lunes, pero terminan más tarde, pues igual lo evaluaremos para la clase. Entonces, bueno, em, nos vemos entonces mañana a la 1. Les mando ahorita los archivos de Verilog. Y bueno, nada. em, nada, seguimos aquí en contacto, pues. Bueno, Está bien, Dale, profe, profe, gracias. gracias. Que tenga buenas tardes, noches. igual. Chao. Buenas noches.